Mi hija me obligó a comer panqueques por la mañana. Sospechando, intercambié los platos. Enseguida ella. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Me llamo Araceli y tengo 67 años. Nunca pensé que llegaría el día en que dudaría de mi propia hija, pero esa mañana de martes algo se sentía diferente en la cocina de nuestra casa. Yesenia estaba parada frente a la estufa, preparando lo que parecían ser panqueques normales. Su cabello castaño recogido en una cola de caballo, su delantal azul perfectamente anudado. Desde que murió mi esposo Roberto hace 8 meses, ella había insistido en que me mudara a su casa. Mamá, no puedes vivir sola a tu edad, me había dicho con esa sonrisa que siempre usaba cuando quería convencerme de algo. Al principio pensé que era dulce de su parte. Después de 43 años de matrimonio, la soledad se había vuelto mi compañera más constante. La casa donde Roberto y yo habíamos criado a nuestros 3 hijos se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Yesenia era la única que se había ofrecido a cuidarme. Mis otros 2 hijos, Miguel y Carmen, vivían en otros estados con sus propias familias. Pero esa mañana, mientras observaba a mi hija de 42 años moverse por la cocina, algo me perturbaba. Sus movimientos eran demasiado calculados, demasiado precisos. Había preparado 2 platos de panqueques, pero noté que solo uno tenía la miel que tanto me gustaba. Mamá, tu desayuno está listo, me dijo Yesenia, colocando el plato con miel frente a mí. Su sonrisa era amplia, pero había algo en sus ojos que no podía descifrar. Una urgencia que no entendía. Gracias, mija, respondí, sentándome en la silla que había sido mi lugar designado durante estos 8 meses. Se ve delicioso. Yesenia se sentó frente a mí con su propio plato, pero noté que no había comenzado a comer. En cambio, me observaba con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Vamos, mamá, come mientras están calientes, insistió, señalando mi plato con el tenedor. Algo en su tono me alarmó. No era la voz cariñosa de siempre. Había una presión oculta, una impaciencia que trataba de disimular detrás de su preocupación maternal. Levanté el tenedor, pero una sensación extraña me recorrió el estómago. ¿No vas a comer tú también?, le pregunté, tratando de sonar casual mientras cortaba un pedazo de panqueque. Por supuesto, respondió rápidamente, pero aún no había tocado su comida. Sus ojos estaban fijos en mis manos, siguiendo cada movimiento del tenedor hacia mi boca. En ese momento, una memoria borrosa cruzó por mi mente. Durante las últimas semanas, había notado que Yesenia siempre insistía en prepararme comidas específicas. Siempre me servía primero, siempre esperaba que terminara antes que ella. Y recordé algo más, los episodios de mareo que había tenido últimamente, la náusea que aparecía después de ciertas comidas, la fatiga inexplicable. Espera, dije de repente, bajando el tenedor. Se me olvidó lavarme las manos. Me levanté y caminé hacia el baño, pero en lugar de ir directamente, me detuve en el pasillo donde podía observar la cocina sin ser vista. Yesenia había tomado mi plato y lo estaba examinando cuidadosamente. Luego miró hacia el pasillo donde yo había desaparecido, y por un segundo, vi una expresión que nunca había visto en su rostro, decepción mezclada con algo que parecía frustración. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Regresé al baño, me lavé las manos con manos temblorosas, y cuando volví a la cocina, Yesenia estaba sentada de nuevo, sonriendo como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien, mamá?, preguntó, pero su voz sonaba forzada. Sí, mija, respondí, sentándome de nuevo. Pero esta vez, cuando ella no estaba mirando, hice algo que nunca pensé que haría, discretamente intercambié nuestros platos. El mío, con la miel, ahora estaba frente a ella. El suyo, sin miel, estaba frente a mí. Yesenia no se había dado cuenta del cambio. Estaba ocupada sirviendo café, dándome la espalda. Aquí tienes tu café, mamá, dijo, colocando la taza junto a mi plato. Cuando se sentó y finalmente miró su propio plato, pareció confundida por un segundo. ¿No querías miel en tus panqueques? No, está bien así, respondí, observando su reacción cuidadosamente. Yesenia dudó. Pude ver el conflicto en su rostro. Luego, como si hubiera tomado una decisión,
Cortó un pedazo de su panqueque y se lo llevó a la boca. El que originalmente había sido preparado para mí. Comimos en silencio durante los siguientes minutos. Yo apenas probé mi comida, demasiado nerviosa para comer, pero Yesenia había terminado casi todo su plato. De repente, ella se detuvo a medio bocado. Me siento extraña, murmuró, llevándose una mano al estómago. ¿Qué pasa, mija?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. No sé, como mareada, respondió, su rostro comenzando a palidecer. Tal vez es el café. Pero yo sabía que no era el café. 5 minutos después, Yesenia estaba corriendo al baño, violentamente enferma. La escuché vomitar una y otra vez, mientras yo me quedaba sentada en la cocina, mirando los 2 platos en la mesa. El plato que ella había comido tenía restos de algo que no debería haber estado ahí, algo que había sido destinado para mí. Mientras escuchaba a mi hija en el baño, una realidad terrible comenzó a formarse en mi mente. Yesenia no solo no me estaba cuidando, ella había estado tratando de lastimarme. La pregunta que me aterrorizaba era, ¿por cuánto tiempo había estado haciendo esto? ¿Y qué era exactamente lo que había puesto en mi comida? Cuando Yesenia finalmente salió del baño, su rostro estaba blanco como papel y sus manos temblaban. Mamá, susurró. Creo que necesito ir al hospital. Mientras la ayudaba a vestirse para el viaje al hospital, una sola pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué otros secretos estaba escondiendo mi propia hija? El hospital se sentía frío y estéril mientras esperaba en la sala de emergencias. Yesenia había estado vomitando durante el viaje completo, y ahora la tenían conectada a un suero intravenoso. Los médicos parecían desconcertados por sus síntomas repentinos. ¿Su hija ha comido algo diferente esta mañana?, me preguntó la doctora Chen, una mujer asiática de mediana edad con una expresión seria. Solo panqueques caseros, respondí, tratando de mantener mi voz estable. No mencioné el intercambio de platos. Todavía no. ¿Tiene alguna alergia conocida? No que yo sepa, murmuré, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en los últimos 8 meses, en todas las veces que me había sentido mal después de comer. Los mareos repentinos, la fatiga extraña, los dolores de estómago que Yesenia siempre atribuía a mi edad. Vamos a hacerle algunos análisis de sangre, dijo la doctora. Mientras tanto, ¿podría acompañarme un momento? Seguí a la doctora Chen a un área más privada del hospital. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo. Señora Morales, comenzó, los síntomas de su hija son consistentes con intoxicación por alguna sustancia. Es posible que haya ingerido algo que no debería. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, susurré, doctora, creo que los panqueques que comió estaban destinados para mí. Sus cejas se alzaron. ¿Puede explicarme qué quiere decir con eso? Le conté sobre el extraño comportamiento de Yesenia, sobre cómo había intercambiado los platos, sobre mis sospechas. La doctora Chen tomó notas cuidadosamente, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. Señora Morales, esto es muy serio. Si lo que sospecha es cierto, necesitamos involucrar a las autoridades. No, dije rápidamente. Todavía no. Necesito estar segura. Necesito entender qué está pasando antes de hacer acusaciones que podrían destruir a mi familia. La doctora asintió reluctantemente. Entiendo, pero prométame que si encuentra evidencia, me lo dirá inmediatamente. Y por su propia seguridad, no coma nada que ella prepare hasta que resolvamos esto. 3 horas después, Yesenia se había estabilizado lo suficiente como para volver a casa. Durante el viaje, estaba inusualmente silenciosa, ocasionalmente mirándome con una expresión que no podía descifrar. ¿Te sientes mejor, mija?, le pregunté cuando llegamos a casa. Un poco, respondió débilmente. Creo que voy a descansar un rato. Una vez que Yesenia estuvo en su habitación, comencé mi propia investigación. Empecé en la cocina, examinando cada ingrediente que había usado esa mañana. La harina, los huevos, la leche, todo parecía normal. Pero cuando llegué al frasco de miel, noté algo extraño. La consistencia era diferente, más espesa de lo normal, y tenía un ligero olor que no podía identificar. Guardé el frasco en una bolsa de plástico,
pensando que tal vez podría hacerlo analizar más tarde. Luego fui a la habitación de Yesenia. Estaba dormida, respirando pesadamente. Por primera vez en 8 meses, registré su habitación. Me sentía culpable, como una ladrona en mi propia casa, pero necesitaba respuestas. En su closet, detrás de una caja de zapatos, encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Una pequeña bolsa de plástico con pastillas blancas que no reconocí. Al lado había un mortero y una maja, y pequeños cristales blancos que parecían haber sido molidos recientemente. Mi respiración se volvió errática. Con manos temblorosas, tomé fotos con mi teléfono celular viejo. No sabía qué eran esas pastillas, pero era obvio que Yesenia las había estado moliendo. Seguí buscando y encontré más cosas perturbadoras. Una libreta pequeña con fechas marcadas y síntomas anotados. Mi nombre aparecía en la parte superior de cada página. Las fechas coincidían perfectamente con los días en que me había sentido mal durante los últimos meses. 5 de febrero, náusea leve después del almuerzo. Dosis tal vez muy baja. 12 de febrero, mareo severo, duró 3 horas. Mejor resultado. 20 de febrero, vómito una vez, se recuperó rápido. Ajustar cantidad. Era como leer el diario de un experimento científico, excepto que yo era el sujeto de prueba. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que tuve que sentarme en la cama de Yesenia. Mi propia hija había estado envenenándome sistemáticamente durante meses. Había estado documentando mis reacciones como si fuera una rata de laboratorio. ¿Pero por qué? ¿Qué podía ganar ella con esto? Escuché movimiento en el pasillo y rápidamente guardé todo como lo había encontrado. Salí de la habitación justo cuando Yesenia aparecía en el pasillo, todavía pálida pero más alerta. ¿Qué estabas haciendo, mamá?, preguntó, sus ojos estrechándose ligeramente. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien, mentí, forzando una sonrisa. ¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Medicina? No, estoy bien, respondió, pero continuó observándome con una intensidad incómoda. Mamá, sobre esta mañana, ¿estás segura de que no intercambiaste nuestros platos? La pregunta me golpeó como una bofetada. Ella sabía. De alguna manera, se había dado cuenta de lo que había hecho. ¿Por qué preguntas eso, mija?, logré decir, tratando de mantener mi voz casual. Yesenia se acercó un paso más. Es solo que, mi plato sabía diferente. Más dulce de lo que recordaba. Tal vez pusiste demasiada miel, sugerí, pero ambas sabíamos que esa no era la verdad. Esa noche, mientras Yesenia dormía, me quedé despierta en mi cama, mirando el techo. En mi mesita de noche tenía las fotos que había tomado, las pastillas misteriosas, el mortero, la libreta con mis síntomas documentados meticulosamente. Mi hija no solo me estaba envenenando, ella estaba perfeccionando el proceso, aprendiendo exactamente cuánto necesitaba para enfermarme sin matarme inmediatamente. La pregunta que me aterrorizaba era, ¿cuál era su plan final? ¿Y cuánto tiempo tenía antes de que decidiera que había experimentado lo suficiente? Una cosa era cierta, ya no podía fingir que no sabía nada. Era hora de descubrir toda la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Yesenia se había recuperado del episodio de envenenamiento, pero ahora me observaba constantemente. Cada movimiento que hacía, cada lugar al que iba dentro de la casa, ella lo notaba. Era como vivir con un depredador que sabía que su presa había descubierto la trampa. Decidí fingir que todo era normal. Seguí mi rutina habitual, levantarme temprano, tomar mi café, ver las noticias matutinas. Pero ahora rechazaba educadamente cualquier comida que Yesenia preparara, alegando que había perdido el apetite desde su enfermedad. Estoy preocupada por ti, mamá, me dijo el jueves por la mañana, mientras yo preparaba mi propio desayuno. Has estado muy callada últimamente. Solo estoy cansada, mija, respondí, evitando su mirada mientras untaba mantequilla en mi tostada. A mi edad, es normal. Pero Yesenia no parecía convencida. La vi intercambiar una mirada con su teléfono, como si estuviera considerando hacer una llamada. Eso me puso aún más nerviosa. Esa tarde, mientras Yesenia fue a la farmacia donde trabajaba medio tiempo, decidí hacer una búsqueda más exhaustiva de la casa. Esta vez,
Me dirigí a su oficina casera, un pequeño cuarto que había sido el estudio de Roberto. El escritorio estaba organizado meticulosamente. Facturas, recibos, algunas cartas personales. Pero cuando abrí el cajón inferior derecho, encontré una carpeta que hizo que mi mundo se desplomara. Dentro había documentos legales. Mi testamento, que había sido alterado sin mi conocimiento. Según estos papeles, yo había dejado toda mi propiedad y mis ahorros a Yesenia, excluyendo completamente a Miguel y Carmen. Mi firma parecía auténtica, pero yo jamás había firmado esos documentos. Debajo del testamento falso había algo aún peor. Una póliza de seguro de vida a mi nombre por $250,000, con Yesenia como única beneficiaria. La fecha de la póliza era de hace 6 meses, justo 2 meses después de que me mudara a vivir con ella. Mis manos temblaban mientras sostenía los papeles. Todo comenzaba a tener sentido ahora. Los meses de envenenamiento gradual no eran para matarme inmediatamente. Eran para hacerme parecer enferma, frágil, como si estuviera declinando naturalmente por la edad. Y cuando finalmente muriera, parecería una muerte natural de una mujer mayor y enferma. Pero había más. En el fondo de la carpeta encontré una carta dirigida a Yesenia de una compañía de seguros, fechada hace 2 semanas. Estimada señorita Morales, hemos recibido su consulta sobre los términos de pago en caso de muerte natural versus muerte por enfermedad prolongada. Como discutimos por teléfono, los beneficios se pagan más rápidamente cuando la muerte es resultado de una condición médica documentada preexistente. El papel se me cayó de las manos. Yesenia no solo había estado envenenándome, había estado preparando meticulosamente mi muerte para que pareciera natural y para que el seguro pagara rápidamente. Escuché la puerta principal abrirse. Yesenia había regresado. Rápidamente fotografié todos los documentos con mi teléfono y los puse de vuelta exactamente como los había encontrado. Cuando Yesenia entró a la casa, yo estaba sentada en la sala, fingiendo ver televisión. «Hola, mamá», dijo, cargando una bolsa de la farmacia. «¿Cómo te sientes hoy?» «Igual que siempre», respondí, sin apartar la vista del televisor. Se sentó junto a mí en el sofá, más cerca de lo normal. «Mamá, he estado pensando. Tal vez deberías ir al médico. Has estado muy débil últimamente, y con lo que pasó el martes». «No es necesario», dije rápidamente. «Solo necesito descansar». «Insisto», dijo Yesenia, y por primera vez escuché una firmeza en su voz que me asustó. «De hecho, ya hice una cita para mañana. El doctor Restrepo quiere hacerte algunos exámenes». Mi corazón se aceleró. El doctor Restrepo era el médico de la familia desde hacía años. Si Yesenia le había dicho que yo estaba enferma, que había estado teniendo síntomas de deterioro, él podría documentar oficialmente mi supuesta condición de salud declinante. «No quiero ir al médico», dije, tratando de sonar firme. «Mamá», Yesenia puso su mano sobre la mía, y por un momento, pareció la hija cariñosa que recordaba. «Solo quiero cuidarte. Después de perder a papá, no puedo arriesgarme a perderte a ti también». Pero ahora que sabía la verdad, pude ver a través de su actuación. La preocupación en su voz era falsa, calculada. La mano sobre la mía se sentía fría, casi amenazante. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché a Yesenia hacer una llamada telefónica desde su habitación. Aunque no podía escuchar todo, capté fragmentos que confirmaron mis peores temores. Más rápido de lo planeado. Los síntomas han sido documentados. Tal vez 2 o 3 semanas más. Necesita parecer natural. Me quedé despierta toda la noche, con las palabras de Yesenia resonando en mi cabeza. 2 o 3 semanas más. Ese era el tiempo que me quedaba antes de que decidiera que había experimentado suficiente, antes de que aumentara la dosis hasta que fuera letal. Al día siguiente, Yesenia insistió en acompañarme al doctor Restrepo. Durante todo el viaje, me recordó mis síntomas recientes, los mareos, la fatiga, la pérdida de apetito, los dolores de estómago. «Es importante que le digas todo al doctor», me dijo mientras esperábamos en la sala de espera. «No queremos que se pase nada por alto». Cuando finalmente entré al consultorio, el doctor Restrepo parecía ya tener ideas preconcebidas sobre mi condición. «Araceli», dijo con una sonrisa paternalista,
Yesenia me ha contado que has estado teniendo algunos problemas. ¿Puedes describir cómo te has sentido? Miré hacia la puerta donde Yesenia esperaba, luego de vuelta al doctor. Este era el momento. Podía seguir el plan de Yesenia, confirmar los síntomas que ella había inventado, y acelerar mi propia muerte. O podía arriesgarme y decir la verdad. Doctor, dije finalmente, mi voz temblando ligeramente, creo que alguien me está envenenando. La expresión del doctor Restrepo cambió inmediatamente. ¿Qué has dicho? Mi hija ha estado poniendo algo en mi comida. Tengo evidencia. Lo que pasó después confirmó que había tomado la decisión correcta. Pero también sabía que acababa de declarar una guerra que Yesenia no estaría dispuesta a perder sin pelear. El doctor Restrepo me miró por encima de sus antifocales con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. Durante los siguientes 30 minutos, le mostré las fotos en mi teléfono, las pastillas misteriosas, la libreta con mis síntomas documentados, y los documentos legales que había encontrado en el escritorio de Yesenia. Araceli, esto es muy serio, dijo finalmente, después de examinar toda la evidencia. Vamos a necesitar hacer análisis de sangre inmediatamente para ver si hay sustancias tóxicas en tu sistema. Mientras el doctor ordenaba los exámenes, yo sabía que afuera en la sala de espera, Yesenia estaría preguntándose por qué la consulta estaba tomando tanto tiempo. Probablemente estaría nerviosa, tal vez sospechando que algo había salido mal con su plan. Doctor, por favor, le dije mientras la enfermera preparaba la jeringa para extraer sangre. No le diga nada a mi hija todavía. Si ella sospecha que yo sé algo, podría volverse más peligrosa. El doctor Restrepo asintió gravemente. Entiendo. Vamos a manejar esto con mucho cuidado. Los resultados de sangre estarán listos en 2 días. Mientras tanto, ¿tienes un lugar seguro donde quedarte? Esa era una pregunta que me había estado atormentando. Mis otros hijos vivían lejos, y no tenía a nadie más en la ciudad. Además, si desaparecía repentinamente, Yesenia sabría que había descubierto su plan. Voy a fingir que todo está normal, decidí. Pero necesito ayuda para protegerme. El doctor me dio el número de una trabajadora social especializada en abuso de ancianos y me prometió que los análisis de sangre se harían de manera confidencial. También me recetó un medicamento para la presión arterial que en realidad era un quelante, algo que ayudaría a eliminar cualquier toxina de mi sistema. Cuando salí del consultorio, Yesenia inmediatamente se puso de pie, estudiando mi rostro en busca de pistas. ¿Qué dijo el doctor?, preguntó, tratando de sonar casual pero con una tensión obvia en su voz. Dice que es normal para mi edad, mentí, manteniendo mi expresión neutral. Solo necesito descansar más y tomar unas vitaminas. Vi un destello de algo en los ojos de Yesenia. ¿Alivio? ¿Decepción? Era difícil de determinar, pero definitivamente había esperado una respuesta diferente. Durante el viaje a casa, Yesenia estuvo inusualmente callada. Cada pocos minutos, me miraba por el espejo retrovisor, como si estuviera evaluando mi estado de ánimo o tratando de leer mi mente. Una vez en casa, implementé mi nueva estrategia. Necesitaba hacer que Yesenia pensara que su plan estaba funcionando, pero sin realmente consumir las sustancias que me estaba dando. Me siento un poco mareada, mentí, sentándome pesadamente en el sofá. Tal vez debería almorzar algo ligero. Los ojos de Yesenia se iluminaron ligeramente. Por supuesto, mamá. Te haré una sopa. Eso te ayudará. Mientras ella cocinaba, yo me posicioné estratégicamente para poder observar todo lo que hacía. La vi agregar ingredientes normales, pollo, verduras, fideos. Pero justo antes de servir, cuando pensó que yo no estaba mirando, sacó un pequeño frasco del bolsillo de su delantal y vertió unas gotas en mi porción. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que había estado presenciando esto durante meses sin darme cuenta. ¿Cuántas veces había hecho exactamente eso mismo? Aquí tienes, mamá, dijo Yesenia, trayéndome el tazón humeante. Come todo. Te hará bien. Fingí tomar cucharadas de sopa, pero en realidad solo movía el líquido por el tazón, dejando que se enfriara. Cuando ella no estaba mirando, vertía discretamente el contenido en una botella de agua vacía que había escondido entre los cojines del sofá. ¿Cómo te sientes?, preguntó Yesenia después de media hora,
claramente esperando que comenzara a mostrar síntomas. Un poco mejor, dije, fingiendo fatiga. Creo que voy a descansar un rato. Durante los siguientes 3 días, perfeccioné esta rutina. Yesenia preparaba comidas envenenadas, yo fingía comerlas mientras secretamente las desechaba, y luego actuaba como si estuviera experimentando los efectos que ella esperaba. Me volví muy buena actriz, mostrando exactamente el nivel de enfermedad que mantuviera a Yesenia confiada sin alarmarla. Pero también estaba documentando todo. Cada vez que ella añadía algo a mi comida, yo tomaba fotos discretas. Guardaba muestras de todo lo que me daba en pequeños frascos que escondía en mi habitación. Estaba construyendo un caso contra mi propia hija. El 4.º día, recibí una llamada del doctor Restrepo. Araceli, los resultados están listos. Puedes venir a mi consulta esta tarde. Yesenia insistió en acompañarme nuevamente, lo que me puso nerviosa. Había estado actuando de manera extraña toda la mañana, más atenta de lo usual, haciendo preguntas sobre cómo me sentía cada pocos minutos. En el consultorio, el doctor Restrepo revisó mis resultados mientras Yesenia esperaba afuera. Hay rastros de varias sustancias en tu sangre, me dijo en voz baja. Zolpidem, que es un medicamento para dormir, y también rastros de warfarina, un anticoagulante que en dosis altas puede causar hemorragias internas. Me quedé sin aire. ¿Eso significa? Significa que alguien definitivamente te ha estado drogando. Las cantidades no son letales, pero han sido administradas de manera consistente durante un periodo prolongado. Si hubieran continuado aumentando la dosis. No necesitaba que terminara esa frase. Sabía exactamente a dónde había estado dirigiéndose el plan de Yesenia. Doctor, ¿qué hago ahora? Ahora tienes evidencia médica oficial. Es hora de involucrar a las autoridades. Pero cuando salí del consultorio, Yesenia me estaba esperando con una sonrisa que me heló la sangre. No era la sonrisa cariñosa de siempre. Era algo diferente, más calculado. ¿Todo bien, mamá?, preguntó, pero había algo en su tono que me hizo pensar que ya sabía la respuesta. Durante el viaje a casa, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente entre nosotras. Yesenia ya no estaba fingiendo preocupación maternal. Había una tensión nueva en el aire, como si ambas supiéramos que el juego había cambiado pero ninguna estuviera dispuesta a admitirlo abiertamente. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché a Yesenia hablando por teléfono nuevamente. Esta vez, su voz sonaba más urgente, más desesperada. No está funcionando como esperábamos. Creo que sospecha algo. Necesitamos acelerar el proceso. Tal vez esta semana. Mi sangre se heló. Yesenia había decidido que ya no podía esperar. Sea lo que fuera que estaba planeando, iba a suceder pronto. Al día siguiente, cuando me despertó con el desayuno en la cama, algo que nunca había hecho antes, supe que había llegado el momento de la confrontación final. El desayuno en la cama era una bandeja perfectamente arreglada, huevos revueltos, tostadas, jugo de naranja recién exprimido y café humeante. Yesenia estaba parada junto a mi cama con una sonrisa que ya no me engañaba. Buenos días, mamá, dijo dulcemente. Pensé que te merecías un desayuno especial. Especial. La palabra me envió escalofríos por la columna vertebral. Me incorporé lentamente en la cama, fingiendo la debilidad que ella esperaba ver. «¡Qué considerada eres, mija!», murmuré, aceptando la bandeja con manos temblorosas que no eran completamente fingidas. Yesenia se sentó en el borde de mi cama, observándome con una intensidad que me puso los nervios de punta. «Mamá, he estado pensando mucho últimamente. Sobre nosotras, sobre el futuro». «¿Qué quieres decir?», pregunté, cortando los huevos pero sin llevármelos a la boca. «Creo que necesitamos hablar sobre cosas prácticas», continuó, sus ojos nunca dejando mi rostro. «Sobre tu testamento, sobre qué pasará cuando llegue ese momento». Ahí estaba. Finalmente había decidido abordar el tema directamente. Esto confirmó lo que había sospechado. Estaba acelerando su cronograma. «No me gusta hablar de esas cosas», dije, fingiendo incomodidad mientras secretamente activaba la aplicación de grabación en mi teléfono que había escondido debajo de la almohada. «Lo sé, mamá, pero es importante».
especialmente con tu salud deteriorándose. Mi salud deteriorándose, repetí, haciéndome la confundida. Yesenia suspiró, como si estuviera siendo paciente con una niña terca. Mamá, has estado muy enferma últimamente. Los mareos, la fatiga, los problemas de estómago. El doctor Restrepo mismo dijo que era preocupante. Mentía descaradamente. El doctor Restrepo nunca había dicho tal cosa, pero ella estaba construyendo una narrativa. No recuerdo que dijera eso, murmuré, tomando un sorbo de jugo de naranja y notando inmediatamente el sabor amargo distintivo. Discretamente, escupí el líquido en una servilleta. Mamá, Yesenia se acercó más, tomando mi mano entre las suyas. Quiero que sepas que siempre voy a cuidarte, sin importar lo que pase. Había algo profundamente perturbador en la forma en que dijo esas palabras, como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. También he estado pensando en Miguel y Carmen, continuó, soltando mi mano y caminando hacia la ventana. Están tan ocupados con sus propias familias, tan lejos. Realmente no han estado aquí para ti como yo. Ellos me llaman regularmente, protesté débilmente. Las llamadas no son lo mismo que estar presente, mamá. Yo soy la que ha estado aquí día y noche, cuidándote, sacrificando mi propia vida por ti. Su voz había adquirido un tono resentido que nunca había escuchado antes. Por primera vez, estaba mostrando su verdadero sentimiento hacia la situación. Nunca te pedí que sacrificaras nada, dije suavemente. Yesenia se volvió bruscamente hacia mí. ¿En serio? ¿Crees que fue mi elección? Después de que papá murió, ¿quién más iba a hacerse cargo de ti? ¿Miguel con su trabajo importante en Nueva York? ¿Carmen con sus 3 hijos en California? Estaba viendo a mi hija real por primera vez en años. No la cuidadora abnegada que pretendía ser, sino una mujer resentida que se sentía atrapada por las circunstancias. Podrías haber dicho que no, susurré. No, gritó, luego inmediatamente bajó la voz, como si recordara que tenía que mantener una fachada. No podía decir que no. Soy tu hija. Era mi responsabilidad. Se acercó a la cama nuevamente, su expresión suavizándose artificialmente. Pero eso no significa que no sea difícil, mamá. Por eso creo que sería justo que, bueno, que cuando llegue el momento, yo sea reconocida por todo lo que he hecho. ¿Qué quieres decir exactamente?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Yesenia respiró profundamente. Creo que sería apropiado que me dejaras la casa y tus ahorros. Miguel y Carmen han tenido sus propias vidas, sus propias oportunidades. Yo he puesto mi vida en pausa para cuidarte. Ahí estaba. La confesión que había estado esperando. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo, pero mantuve mi expresión neutral. Eso es una decisión muy grande, mija, dije lentamente. ¿No crees que tus hermanos deberían heredar algo también? ¿Por qué?, preguntó Yesenia, su máscara de hija devota resbalando aún más. ¿Qué han hecho ellos? ¿Cuándo fue la última vez que Miguel vino a visitarte? ¿O que Carmen hizo algo más que mandarte una tarjeta de cumpleaños? Su resentimiento estaba saliendo a borbotones ahora. Años de amargura acumulada estaban siendo vertidos sobre mí. Además, continuó, volviendo a caminar por la habitación, con tu condición empeorando, sería mejor tener todo organizado legalmente. Por si acaso. ¿Por si acaso qué?, pregunté, fingiendo inocencia. Por si acaso, bueno, por si acaso pasa algo inesperado. El eufemismo me heló la sangre. Algo inesperado era su forma de referirse a mi muerte, que ella había estado orquestando cuidadosamente durante meses. También, añadió casualmente, tengo una póliza de seguro de vida a tu nombre, solo para asegurarme de que pueda cubrir cualquier gasto funeral o médico. La admisión me golpeó como una bofetada. Estaba siendo tan descarada sobre sus planes que era casi surreal. ¿Una póliza de seguro? ¿Cuándo hiciste eso? Hace unos meses. Solo es una pequeña cantidad, $250,000. Es lo mínimo para una mujer de tu edad. $250,000 no era una pequeña cantidad para alguien como Yesenia, que trabajaba medio tiempo en una farmacia y vivía de cheque en cheque. ¿No crees que deberías haberme consultado antes de hacer algo así?, pregunté. Mamá, Yesenia se sentó en la cama nuevamente,
su voz tomando un tono condescendiente. A tu edad, con tu condición mental deteriorándose, pensé que era mejor que yo manejara estos asuntos. ¿Mi condición mental deteriorándose? Esa era una nueva adición a su narrativa. Ahora no solo estaba físicamente enferma según ella, sino también mentalmente incompetente. No creo que mi mente esté deteriorándose, protesté. Mamá, a veces olvidas cosas. A veces te confundes. Es normal a tu edad, pero significa que necesitas que alguien tome decisiones importantes por ti. Estaba construyendo un caso para la incompetencia mental, probablemente para justificar por qué había hecho cambios a mi testamento sin mi conocimiento. Mira, dijo, levantándose y caminando hacia mi cómoda. Ya he preparado algunos documentos. Solo necesitas firmarlos y todo estará en orden. Sacó una carpeta que reconocí inmediatamente. Era la misma que había encontrado en su escritorio, con el testamento falsificado y otros documentos legales. ¿Qué son exactamente estos documentos?, pregunté, aunque ya lo sabía. Solo papeles para asegurar que todo esté organizado. Un testamento actualizado, algunos formularios del seguro, nada complicado. Me tendió una pluma dorada que había pertenecido a Roberto. La ironía no se me escapó. Estaba usando la pluma de mi esposo muerto para presionarme a firmar mi propia sentencia de muerte. ¿No puedo leerlos primero?, pregunté. Por supuesto, dijo, pero pude ver la impaciencia en sus ojos. Pero son documentos legales estándar. Muy aburridos. Tomé los papeles y comencé a hojearlos, fingiendo leer cuidadosamente mientras secretamente me aseguraba de que mi teléfono estuviera capturando todo el audio de nuestra conversación. Yesenia, dije finalmente, mi voz temblando ligeramente, ¿me estás mintiendo sobre algo? Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de la hija preocupada desapareció completamente, reemplazada por algo frío y calculador. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Siento como si hubiera cosas que no me estás diciendo. Yesenia se quedó quieta por un momento, estudiando mi rostro. Luego, para mi horror, sonrió. No era una sonrisa dulce o reconfortante. Era la sonrisa de alguien que había decidido dejar de fingir. Tienes razón, mamá, dijo lentamente. Hay muchas cosas que no te he dicho. Las palabras de Yesenia quedaron suspendidas en el aire como una amenaza tangible. Su sonrisa fría me hizo entender que habíamos llegado al punto de no retorno. Ya no había pretensiones entre nosotras. ¿Qué cosas?, logré susurrar, aunque mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Yesenia se acercó lentamente a la ventana y cerró las cortinas, sumiendo la habitación en una penumbra inquietante. Bueno, para empezar, no has estado enferma por la edad, mamá. Has estado enferma porque yo he estado ayudándote a estarlo. La admisión directa me golpeó como un puño en el estómago, aunque había estado esperándola. Escucharla decir las palabras en voz alta le daba una realidad aterradora. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas audible. ¿Por qué?, repitió, riéndose amargamente. ¿Realmente quieres saberlo? Porque he desperdiciado los mejores años de mi vida cuidándote. Porque mientras Miguel está viviendo en su apartamento lujoso en Manhattan y Carmen está criando a sus hijos perfectos en su casa suburbana, yo estoy aquí, atrapada, cuidando a una mujer que se está volviendo más demandante cada día. Su resentimiento era como veneno saliendo de una herida infectada. Años de rabia acumulada finalmente encontrando su voz. Nunca te pedí que sacrificaras tu vida, dije, tratando de mantener la calma mientras secretamente me aseguraba de que mi teléfono siguiera grabando. No lo hiciste. Se rió con frialdad. ¿Quién más iba a hacerlo? Miguel, que vive a 3000 millas de distancia. Carmen, que tiene demasiadas responsabilidades, con sus propios hijos. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de furia y algo que se parecía a la locura. Yo era la única sin esposo, sin hijos propios, la única que aparentemente no tenía nada mejor que hacer que cuidar a mi madre anciana. Podrías haber dicho que no, repetí, mi voz más firme esta vez. No podía, gritó. Luego se controló inmediatamente. No podía porque entonces sería la hija horrible que abandonó a su madre. Miguel y Carmen se habrían sentido superiores para siempre. Pero ellos no iban a venir a rescatarme. Nadie iba a rescatarme.
Se sentó en la silla junto a mi cama, inclinándose hacia adelante. Así que decidí rescatarme yo misma. Envenenándome. Ayudándote a tener una muerte pacífica, corrigió, como si estuviera siendo considerada. Al principio, solo quería que parecieras más frágil, más necesitada de cuidado. Pensé que tal vez si Miguel y Carmen veían lo mal que estabas, vendrían a ayudar. Se rió, pero no había humor en el sonido. Pero no vinieron. Ni siquiera cuando les dije que habías estado teniendo episodios de confusión. Carmen mandó flores. Miguel mandó dinero. Pero ninguno de los dos vino. Entonces decidiste matarme, dije directamente. Yesenia se encogió de hombros, como si estuviéramos discutiendo el clima. Decidí que si iba a quedarme atrapada aquí hasta que murieras naturalmente, al menos debería obtener algo por ello. La casa, tus ahorros, el seguro. Es lo mínimo que merezco después de todo lo que he sacrificado. La falta total de remordimiento en su voz me asustó más que cualquier amenaza directa. Esta no era la hija que había criado. Esta era una extraña que llevaba el rostro de mi hija. ¿Y si me rehúso a firmar esos documentos? Pregunté. Mamá, dijo con una sonrisa patronizante, tu condición mental ha estado deteriorándose durante meses. Tengo documentación médica de ello. Si algo te pasara hoy, nadie cuestionaría que fue una muerte natural de una anciana enferma y confundida. El doctor Restrepo sabe la verdad, dije, jugando mi carta final. La expresión de Yesenia cambió instantáneamente. ¿Qué quieres decir? Sabe que me has estado envenenando. Tengo análisis de sangre que lo prueban. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, vi miedo real en los ojos de Yesenia. ¿Estás mintiendo? Saqué mi teléfono de debajo de la almohada, mostrándole las fotos que había tomado de los documentos médicos. Solpide mi varfarina. Eso es lo que encontraron en mi sangre. Yesenia se puso pálida. Eso no prueba nada. Podrías haber tomado esos medicamentos por tu cuenta. También tengo fotos de las pastillas que escondiste en tu habitación. Y de la libreta donde documentaste mis síntomas. Y de los documentos falsificados con mi testamento. La vi procesar esta información, su mente trabajando rápidamente para encontrar una salida. Nadie te va a creer. Eres una anciana confundida que está inventando historias. Ya me creyeron, dije suavemente. El doctor Restrepo ya contactó a las autoridades. Eso fue una mentira, pero Yesenia no lo sabía. Se puso de pie abruptamente, caminando hacia la puerta como si fuera a huir, luego se detuvo. No, murmuró. No, esto no puede estar pasando. He sido muy cuidadosa. Yesenia, dije, mi voz tomando un tono que no había usado con ella desde que era una niña pequeña. Esto termina ahora. Se volvió hacia mí, y por un momento, vi a la niña que había sido una vez. Asustada, confundida, desesperada. Mamá, yo no quería que llegara tan lejos. Pero llegó tan lejos, respondí. Y ahora tienes que enfrentar las consecuencias. ¿Qué vas a hacer? Preguntó, su voz pequeña y quebrada. Toqué la pantalla de mi teléfono, finalizando la grabación que había estado haciendo durante toda nuestra conversación. Ya lo hice. Los siguientes días fueron un borrón de actividad policial, abogados y trabajadores sociales. Yesenia fue arrestada por intento de homicidio y fraude. La evidencia que había recopilado, junto con mi testimonio y los análisis médicos, construyeron un caso sólido en su contra. Miguel y Carmen volaron inmediatamente cuando se enteraron. Estaban horrorizados, devastados, llenos de culpa por haber estado tan ausentes. Pero yo no los culpaba. Nadie podría haber previsto hasta dónde llegaría Yesenia su resentimiento. 2 semanas después, estaba sentada en el escritorio del notario, firmando un nuevo testamento. Este era real, redactado por un abogado de mi elección. Había decidido dejar la casa a una organización benéfica local que cuidaba a ancianos sin familia. Mis ahorros se dividirían entre Miguel y Carmen, pero también establecí un fondo para víctimas de abuso de ancianos. No dejé nada para Yesenia. Miguel me llevó a ver mi nuevo apartamento en una comunidad de jubilados cerca de su oficina. Era pequeño pero luminoso, con una vista al jardín y vecinos que elegía por mí misma, no por obligación familiar.
¿Estás segura de que estarás bien aquí, mamá? Preguntó Miguel, cargando mi última caja de pertenencias. Más que bien, respondí, mirando alrededor de mi nuevo hogar. Por primera vez en casi un año, me sentía segura. Esa noche, preparé mi propia cena por primera vez en meses. Una ensalada simple, una taza de té, un trozo de pastel que había comprado en la panadería local. Cada bocado sabía a libertad. 3 meses después, recibí una carta de Yesenia desde la prisión donde esperaba su juicio. La leí una sola vez. Mamá, sé que no puedes perdonarme. Ni siquiera puedo perdonarme yo misma. Pero quiero que sepas que una parte de mí realmente te amaba. Esa parte se perdió en algún lugar del camino, ahogada por el resentimiento y la amargura. Espero que puedas encontrar paz. Doblé la carta y la puse en un cajón. Tal vez algún día sentiría algo más que tristeza por la hija que perdí. Pero ese día no había llegado aún. Mi nueva vida era simple pero mía. Había hecho amigas en la comunidad, Elena, que había sido maestra como yo, Rosa, que compartía mi amor por los crucigramas, Margaret, que me estaba enseñando a jugar bridge. Teníamos cenas juntas, íbamos a espectáculos locales, reíamos de maneras que no había reído en años. Miguel y Carmen me visitaban regularmente, pero ahora nuestras relaciones eran por elección, no por obligación. Habíamos aprendido a valorarnos unos a otros sin las cargas del deber y la culpa. En las noches tranquilas, sentada en mi balcón con una taza de té, reflexionaba sobre lo que había pasado. Había perdido una hija, pero había recuperado mi vida. Había enfrentado el mal en su forma más íntima y personal, y había sobrevivido. A los 67 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para ser valiente. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Y nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. El veneno de la herencia no era solo lo que Yesenia había puesto en mi comida. Era el resentimiento, la amargura y la obligación tóxica que había infectado nuestra familia durante años. Pero yo había encontrado el antídoto, la verdad, la valentía y la voluntad de elegir mi propia vida. Y por primera vez en mucho tiempo, esa vida era completamente mía.